Requisitos y pruebas. En la mañana del día siguiente, pisando la hierba que aún estaba adornada con el rocío de la mañana, Subaru miraba hacia la entrada de las ruinas que había visitado el día anterior. Ayer, habiendo sido restringido por el tiempo, no tuvo la oportunidad de ver con atención el exterior. Pero dándole un buen vistazo ahora, parecía estar sorprendentemente bien mantenida. Aunque la imparable piedra se había esparcido cubriendo todo el exterior de la entrada, las plantas que la rodeaban habían sido cuidadosamente atendidas y pudo descubrir, en la tumba, algunas señales de paredes rotas que habían sido restauradas luego de haberse deteriorado por el paso de los siglos. Subaru, no estoy muy seguro de qué tipo de relación tienen esas personas de aquí con la tumba. Subaru murmuró aquello mientras tocaba con su mano las paredes que mostraban extraños colores bajo la luz del sol. Pensó en la conversación que tuvo con Garfield y con Lewis la noche anterior en la habitación donde estaba confinado Roswell. Todos ellos querían que Emilia tomara las pruebas, y esperaban que, como resultado, pudiera liberarlos a todos de su encarcelamiento al interior del santuario. Subaru, a juzgar por lo que dijeron Garfield y los otros, la bruja no es más que una molestia para ellos, ¿no es así? Entonces, ¿por qué mantienen la tumba como si fuera algo tan importante para ellos? Otto, tal vez sea todo lo contrario. La tumba es el motivo por el que todos ellos están ligados a esta tierra, ¿cierto? Así que hasta que alguien supere las pruebas, no pueden dejar que la tumba sufra algún daño. Después de todo, si destruir la tumba pudiera liberarlos, Garfield ya lo habría hecho hace mucho tiempo, ¿no lo crees? La persona que continuó las deducciones de Subaru con aquella respuesta, fue Otto, quien se encontraba merodeando detrás de él, mirando alrededor de la tumba. Temprano en la mañana, Otto, que había estado durmiendo dentro del carruaje dragón tal como él había dicho que haría, fue despertado y coaccionado por Subaru para acompañarle a la tumba en una especie de misión de exploración. Naturalmente, Otto se quejó al principio, pero... Otto, viéndolo de otro modo, es muy raro tener la oportunidad de visitar la tumba de la bruja de la codicia. Tal vez haber venido pueda valer la pena después de todo. A lo mejor podríamos encontrar algún tesoro que perteneciera a la bruja de la codicia en el camino. Podríamos hacer una fortuna. Subaru, si vas anunciando a los cuatro vientos, que estás vendiendo cosas relacionadas con las brujas, ¿no crees que los sobreobsesivos miembros del culto de la bruja irían tras de ti? Siento haberte despertado de tu sueño, es mi culpa, pero no vayas por ahí transmitiendo cosas que después nos haría caer un mar de llamas encima. Mientras decía esto, tratando de salvar el alma mercantil de Otto de sí mismo, Subaru giró de nuevo a la tumba. Solo el silencio los acompañaba, y los únicos sonidos que quedaban, filtrándose entre los árboles, eran el chirrido de algunos insectos y algunas hojas que crujían al ser acariciadas por el viento. Un aire fresco fluía por todo el santuario al amanecer, perfecto para un paseo matutino. Otto, me imagino que no hemos venido todo el camino hasta aquí solo para respirar el aire puro y regresar, ¿cierto? Si lo que querías era disfrutar de un paseo matutino, probablemente deberías haber invitado a Emilia Sama en lugar de a mí. Subaru, sorprendentemente, Emilia Tan no se llevan muy bien con las mañanas. Aunque hay que reconocer que ese comportamiento atolondrado que tiene habiendo apenas despertado, es peligrosamente adorable. Habrá que esperar hasta que todo esto se calme un poco. Además, seguramente todavía está estresada después de las conversaciones de ayer, así que, lo mejor, será que duerma un rato más. Otto, así que has reunido a los hombres con argucias mientras la princesa está dormida. Usted, señor, es un ser malvado. Al ver que Otto entrecerraba sus ojos alegremente, Subaru simplemente se encogió de hombros. Pero, aún así, la lectura de Otto estaba equivocada. La verdad era que Subaru había venido a la tumba para hacer algo que no quería que Emilia viera. Otto, entonces, ¿qué hacemos aquí? No confío mucho en mis habilidades mágicas, pero puedo usar la magia de agua y de viento para silenciar el sonido de mis pasos u ocultarme en un instante. Ah, y también puedo transferir el sonido de mis pasos a un lugar completamente diferente. Subaru, tu magia suena increíblemente útil para ladrones de gatos, ¿no crees? Otto, bueno, la gente suele usarlo de la forma equivocada. Pero yo no lo usaría para robar. Aunque no tengo ningún reparo en usarlo para espiar algunas conversaciones. Al ver a Otto presumir de todo esto con los ojos entrecerrados y mostrando sus blancos dientes, Subaru suspiró. Luego, alzando un dedo frente al orgulloso Otto, Subaru señaló hacia la tumba. Subaru, quiero ver el interior de la tumba por un momento. Si mis suposiciones son correctas, las luces dentro de la tumba me enviarán bendiciones por mis futuros esfuerzos.
Si estoy equivocado, entonces probablemente me desplomaré. No me levantaré en ese caso. Si fueras tan gentil de sacarme de allí, Otto, ¿qué tipo de persona podría decir está bien, yo me encargo después de escuchar esa explicación? ¿Desplomarse y no levantarse? ¿Qué se supone que significa eso? Por Dios, detente ahí, me estoy empezando a preocupar. Otto comenzó a protestar en respuesta al anuncio súper importante de Subaru. Pero escuchando la queja de Otto, Subaru miró como si estuviera viendo a un niño hacer berrinche y, Subaru, escucha, esta es la tumba de la bruja de la codicia. En pocas palabras, si pones un pie dentro de este lugar sin el permiso de la bruja, tu conciencia será arrebatada. Me sucedió así ayer mismo. Así que este lugar es peligroso, no entres ahí. Otto, si no funcionó ayer, Natsuki-san, tampoco deberías entrar, ¿cierto? Si sabes que te vas a desmayar, ¿por qué sigues queriendo entrar? Solo lograrás hacer un lío, así que mejor no lo hagas. Además, si realmente te desmayas ahí dentro, ¿cómo voy a sacar a Natsuki-san? Subaru siempre preguntas y más preguntas, saliendo una detrás de otra. Si sigues esperando que los demás te den todas las respuestas, terminarás con una mentalidad demasiado consentida, ¿lo sabías? Otto, por favor, deja de adornar las cosas que dices con sofismas solo porque es demasiado molesto explicarme. Habiendo sido completamente descubierto, Subaru chasqueó la lengua y frunció el ceño. Viendo cómo en el corto tiempo que llevaban de conocerse Otto ya había captado todos sus trucos y evasivas, Subaru simplemente sacudió la cabeza, desanimado. Subaru, mira, tomé prestada una cuerda del carruaje dragón. Voy a atar esto alrededor de mi cintura, así que, si sufro un colapso al interior, puedes suavemente, con calma y mucho amor, sacarme de allí. Otto, no importa lo suave, calmada y amorosamente que te jale, aún así terminarás cubierto de barro y con cortes por todo el cuerpo, creo. Subaru, bueno, tampoco puedo ser tan exigente considerando las circunstancias. Solo piénsalo como si me estuvieras devolviendo un favor. Otto, tú eres el que me debe a mí un favor, ¿no es así? Mientras Otto vociferaba objeciones y colocaba una expresión enfurruñada en su rostro, Subaru ya había atado la cuerda alrededor de su cintura y le había ofrecido el otro extremo. Recibiéndole la cuerda de malas ganas, Otto revisó cuidadosamente el nudo que rodeaba la cintura de Subaru y tiró de él para asegurarse que fuera seguro usarlo. Después de todo, independiente de lo mucho que se quejara, seguía siendo muy minucioso en cualquier cosa que hiciera. Subaru, a pesar de ser un comerciante, pareces demasiado fácil de engañar. ¿De verdad está bien que alguien como tú vaya por ahí haciendo negocios? Otto, ¿sabes? Parece que has olvidado por completo que tu vida se encuentra literalmente en mis manos justo ahora. Como Subaru lo veía con una mirada maternal, Otto entrecerró los ojos, jaló de la cuerda y grunó. Con una sonrisa burlona, Subaru le hizo una pequeña reverencia, y giró hacia la entrada de la tumba. De la tumba salía un aire primitivo y fétido. La luz del sol en la mañana, al igual que el crepúsculo de ayer, solo iluminaba algunos metros de la entrada antes de desvanecerse en su interior. El otro extremo de ese túnel estaba envuelto en una completa oscuridad, y nada parecía haber cambiado en ese camino que antes había colapsado en el momento en el que, ayer, puso sus pies sobre él. Subaru, bueno, tampoco es como si el suelo fuera a derrumbarse realmente, el único que se derrumbaría sería yo, por lo que no debería ser tan difícil jalarme hacia afuera, supongo. Otto, Natsuki-san, puedes entrar cuando estés listo, solo dame una señal cuando vayas a entrar. Subaru, está bien, voy a entrar. Subaru no tuvo dudas al tomar esa decisión. En el peor de los casos, se desmayaría y sería invitado por la bruja a otra fiesta del té. A pesar de que no estaba particularmente interesado en que le arrancaran nuevamente el brazo, que lo golpearan hasta curarse o que le hicieran beber fluidos corporales otra vez, Subaru, pero comparado con todo esto de estar al filo de la vida y la muerte constantemente, esto no está tan mal. Declarando esto, Subaru saltó ágilmente a la entrada de la tumba. El umbral, o como sea que se llame esa línea divisoria entre la luz del sol y la sombra de la tumba, Subaru abrió los ojos de una manera cautelosa. A diferencia de ayer, en que su primer paso había sido seguido por el tormento de aquella sensación de caída libre e ingravidez. Subaru, el suelo es sólido. No he caído a ningún lado. Es una mejora desde ayer, y aunque sutil, fue, sin embargo, un cambio reconfortante. Tomando un profundo respiro, dio otro paso adelante. Y con su segundo paso en la tumba, el cuerpo de Subaru fue completamente tragado por las sombras de las ruinas. Para Otto, que esperaba afuera, la figura de Subaru debió haberse oscurecido o incluso parecía haberlo perdido de vista por completo. Otto, Natsuki-san, ¿estás bien? Si te vas a desmayar, por favor dame una señal como voy a desmayarme.
mientras te desmayas. Subaru, eso es un poco difícil de hacer, ¿no te parece? Y, de todas formas, jamás admitiría que voy a desmayarme, por lo que, probablemente, gritaría algo como no me estoy desmayando para nada. Otto, ¿qué pasa con ese innecesario orgullo en una situación tan grave como esta? A lo largo de su usual conversación, ambos lograron un poco de consuelo al confirmar las posiciones del otro a través de sus voces. Y, tranquilizado por esa sensación de alivio, Subaru dio un tercer paso, y luego un cuarto. Otto. Oh. Subaru. Al instante siguiente, la escena se extendió ante los ojos de Subaru. Más bien, en un instante, las sombras fueron desterradas de las ruinas, y su interior fue expuesto para que los ojos del intruso pudieran verlo. Sobre los muros, a ambos lados del pasillo, a la altura de los hombros de Subaru, alineadas en intervalos iguales y separados, las lámparas se encendieron y, con una tenue luz, alumbraron el camino. Era un pasillo construido con el mismo material que las paredes exteriores, con el ancho de los brazos extendidos de Subaru, o de dos personas caminando lado a lado. La altura era tal, que, si saltaba, definitivamente se golpearía la cabeza. O, si ese calvo y gigante anciano estuviera por aquí, probablemente saldrían chispas volando de su cabeza limada contra el techo si no se agachara al caminar. Otto. Hay luz que viene desde adentro. ¿Es algún tipo de condición que se cumple? Subaru, esta es la bienvenida para alguien que está calificado para tomar las pruebas, o algo así. Pensé que, en el peor de los casos, había perdido la noción del tiempo y soñado todo aquello. Tratando de asegurarse de que lo que veía era real, una vez más, Subaru levantó las palmas de las manos y las miró. Entonces, tocándose en la frente, Subaru recordó la sensación de ese toque que había recibido de la punta de aquel dedo al interior del sueño. Subaru, parece que he recibido tu regalo de la fiesta del té, sano y salvo. A pesar de que, prácticamente, me cobraste un precio por él, sin mi permiso. De todas formas, no tenía planeado contarle a nadie sobre aquello por ahora. Otto, hey, yo también puedo ver el interior desde aquí. ¿Qué crees que pasaría si voy contigo? ¿Podemos saquear la tumba de la bruja de la codicia ahora? Subaru, todo lo que sé es que hay un malvado hechicero cuyo cuerpo fue completamente abierto por la mitad cuando intentó entrar, y, todavía, está recuperándose de sus heridas. Así que, tomando eso en cuenta, no tengo ni idea de lo que podría ocurrirte a ti. Otto, ¿no crees que eso es increíblemente aterrador? Escuchando cómo Otto entraba en pánico detrás de él, Subaru confirmó una vez más que había logrado su objetivo. Pero, a pesar de que debía ser capaz de aventurarse un poco más en su interior, existía la posibilidad de que Otto le siguiera desde atrás, por lo que Subaru no tenía más opción que abandonar aquella idea por ahora. Sea como sea, todo lo que Subaru quería, era confirmar que se encontraba cualificado para tomar las pruebas y, asegurarse de que las palabras dichas por Echidna en ese sueño, podían ser de fiar. Por otro lado, el hecho de haber podido entrar a la tumba, significaba que, el conocimiento y las condiciones que Echidna le había dado, junto con el pago que cobró por todo eso, debían ser también reales. Y, al mismo tiempo, lo mismo va por las brujas que Subaru conoció en aquel mundo de ensueño. Subaru, si todo eso fue verdad, entonces, hace 400 años, esas brujas yo hago lo que quiero deben de haber ido ya. Por todos lados, ¿no es así? Solo pensar en la situación del mundo en ese entonces supongo que, al final, es algo bueno que haya sido transportado a esta era en vez de a aquella. Solo el pensamiento de una época envuelta en caos por las brujas del pecado y la bruja de la envidia, hace que la época actual sea bastante razonable en comparación. Aunque las atrocidades provocadas por los arzobispos del pecado compensarían esta diferencia de algún modo. Aún así, solo podía imaginarse el dolor en el trasero que cada una de esas brujas debía de haber sido, hasta la última de ellas. Subaru, sea como sea, todas las preparaciones por mi parte están ok. Todo lo que queda por hacer, es esperar a que llegue la noche y observar qué tal le va a Emilia Tan con las pruebas. Y, dependiendo de la situación, solo debo mantener un altísimo grado de flexibilidad y estar listo para adaptarme a lo que sea que venga. Pero, aunque todo eso sonaba de lo más genial, lo único que significaba era que no tenía ni idea de qué hacer por ahora. Y, diciendo eso, Subaru dio una última mirada a la entrada de la tumba mientras salía de esta. Regresando con el preocupado Otto, Subaru desató la cuerda amarrada a su cintura y la dejó a un lado de la entrada. Subaru, puede que sirva de algo más adelante, además, a lo mejor la necesito esta noche, por lo que la dejaré aquí por ahora. Y disculpa por arrastrarte conmigo, Otto. Otto, no te preocupes, lo importante es que regresaste sano y salvo, pero, más importante, ¿te parece bien que regresemos con las manos vacías?
A pesar de que lograste entrar en la tumba, ¿no trajiste nada contigo? ¿Para qué hemos venido entonces? Subaru, se me hace bastante difícil saber qué parte de todo lo que has dicho debería tomarme en serio, pero, quizás, debería tomarlo como si fuera tu propio estilo artístico. No soy religioso ni nada, pero profanador de tumbas no es algo que vaya conmigo, ¿sabes? No es fácil de entender cómo Japón, siendo un país más bien irreligioso, se las arregla para reverenciar a más de 8 millones de dioses, pero carezca de un dios único en el cual creer. Uno podría decir que es el hogar de la mezcolanza religiosa. O, quizás, sería más apropiado llamarlo una colección de seres acobardados, demasiado cautelosos de los fantasmas solo en caso de que realmente existan. Otto por supuesto que solo estaba bromeando. Pero si lo único que necesitabas era a alguien que sujetara esa cuerda, realmente no era necesario que fuera yo, ¿no es así? Entonces, ¿por qué me trajiste contigo? Subaru, bueno, como ya te había dicho, no estaba seguro de lo que podría ocurrir al entrar ahí. Así que, si tenía que escoger a alguien que se quedara confundido al ver cómo mi rostro se estrellaba contra el suelo, o que quedara traumatizado al ver mi cuerpo reventar en 1000 pedazos, lo mejor era que la víctima presencial de todo eso fueras tú. Otto, ¿qué clase de método de selección es ese? Estoy más que seguro de que solo se trató de un simple proceso de eliminación. Subaru, tontito, tú fuiste la primera persona que se me vino a la mente cuando pensaba en quién molestar. No me hagas decirlo en voz alta, que es vergonzoso. Otto, cualquier ser humano debería estar avergonzado de decidir algo como eso. Escuchando la explicación desvergonzada de Subaru, el agudo grito de Otto, en respuesta, hizo eco en las lejanías. Atravesando el bosque en aquella silenciosa mañana, reverberando en las paredes de las ruinas y regresando, finalmente, hasta el lugar donde él se encontraba, como si se tratara de una lamentable conversación consigo mismo. Normalmente, uno esperaría que la única audiencia de una escena como aquella fuera, exceptuando a los presentes, los insectos y animales escondidos entre los árboles, pero tan bulliciosos a estas horas de la mañana, hoy. Armando todo este jaleo justo al lado de donde duerme la bruja. Ni que fueran cuervos que solo graznan al amanecer, ¿saben? Subaru, pues esos cuervos deben ser una gran molestia en el trasero, les daré una buena charla la próxima vez que los vea. Mientras decía eso, alejando su mirada de la tumba, Subaru pudo ver a la persona que se había entrometido en su conversación, saliendo del bosque detrás de él rascándose su corto y dorado cabello, a la vez que dejaba al descubierto sus blancos colmillos. Quien les había interrumpido, había sido Garfield. Y, restregándose toscamente el sudor de la frente, Garfield, lo diré enseguida para que no piensen mal, pero encontrarme con ustedes solo ha sido una coincidencia. Todas las mañanas salgo a correr por los alrededores del santuario, por lo que no era mi intención encontrarlos por aquí, así que no necesitan mirarme a modo tan sospechoso. Subaru, no es que esté siendo cauteloso. Tampoco es como si hubiésemos estado hablando cosas que nadie más pudiera escuchar. ¿No es así, Otto? Definitivamente no era nada que no quisiéramos que alguien más escuchara. Frente a las dudosas palabras de Garfield, Subaru se encogió de hombros y procedió a darles violentas palmadas al hombro de Otto, quien, completamente confundido ante aquellos repentinos golpes que le estaban propinando, dejó salir un «Ué». Otto, sí, así es. Absolutamente nada complicado o sospechoso está pasando acá. Solo era un pequeño ensayo para profanar la tumba más tarde, solo un pequeño ensayo y nada más. Subaru, increíble, Otto. Nunca había visto a un hombre cavar felizmente su propia tumba, justo al lado de otra. Viendo al animoso Otto mirar a todos lados como si no tuviera ni idea de lo que estaba diciendo, Subaru rápidamente le cortó en seco sus palabras, mirando de reojo a Garfield para saber su reacción. Pero, viendo aquella expresión en el rostro de Garfield, parecía que la especie de confesión de Otto le había entrado por un oído y salido por el otro. Garfield, ¿qué pasa? Vamos, que no le contaré a nadie ni me enfadaré tampoco. Mientras no vayan por ahí rompiendo cosas o haciendo algo malo para el santuario, me da lo mismo lo que hagan. Subaru, ¿en serio? Pues qué bueno, porque si tuviéramos que pelear, definitivamente no tendría ninguna oportunidad de ganar. Garfield, cielos, pues a mí ya me das lástima antes siquiera de ponernos a luchar, pero aunque diga eso, en realidad no importa demasiado, ya que es lo mismo con cualquier oponente. Después de todo, soy el más fuerte. Sus ojos destellaban llenos de autosatisfacción mientras decía aquello y, después de haber visto de primera mano de lo que Garfield era capaz, solo un idiota sería capaz de objetar algo aquí. Pero, debido a que Subaru conocía a Reinar, cuya existencia se encontraba en una dimensión completamente diferente, todavía tenía la necesidad de decirle una o dos palabras al respecto.
Aún así, se tragó sus palabras y, lo único que hizo fue levantar ligeramente su mano diciendo, vale, pues entonces. Subaru, debería ser hora de que Emilia-tan se despierte, quiero hacerle compañía con sus estudios de la mañana, así que estaba pensando en regresar. Estás a mitad de tu carrera matutina también, ¿verdad? Así que aquí nos des. Garfield, te estás dirigiendo a la catedral, ¿eh? Entonces te acompañaré. Mientras Subaru intentaba apresuradamente de despedirse de él y seguir caminos separados, fue interrumpido por la inesperada propuesta de Garfield. Sorprendido, Subaru estaba a punto de rechazarla con un «Nah, ¿cuándo?» Garfield, francamente, deberías escuchar mi consejo. Además, no deberían ir dando vueltas alrededor del santuario solo ustedes dos, en primer lugar. No se sabe lo que podría pasar. Subaru. ¿Qué significa eso? Esa es una extraña manera de decirlo. Lo has hecho sonar como si fuera peligroso ir por aquí. Garfield, es por eso que te estoy diciendo, ¿no? Al ver que Subaru parecía confundido, como si no entendiera sus palabras, Garfield chasqueó los dientes con un «¿Qué voy a hacer contigo?» Y luego, acercándose, continuó en voz baja, Garfield, me molesta estar hablando de problemas familiares, pero los residentes del santuario no están todos en la misma cesta. Subaru, ¿qué se supone que significa eso? Garfield, seguir el plan de la abuela jefa del pueblo, significa tomar a Roswell y a los humanos como rehenes, forzar a Emilia-sama a hacer las pruebas y romper el contrato de la bruja o algo así. Pero, en realidad, solo alrededor de la mitad de la gente apoya el plan de la vieja bruja y luego hay un montón que no están a favor. Llegando a este punto, Garfield bajó el tono aún más. Garfield, para la gente que quiere permanecer encerrado en este santuario, el estar ustedes aquí les es un poco molesto. Para evitar que Emilia-sama haga las pruebas, ¿quién sabe lo que puede pasar? Subaru, entonces ¿quieres decir hay alguna posibilidad de que nos quieran atacar a Otto y a mí? Garfield, existe la posibilidad de que incluso usen la violencia en Emilia-sama, creo. Bueno, es como incluso el resoplido se hace áspero frente al agujero, ¿sabes? Pero mientras esté contigo, no voy a dejar que ellos hagan nada para molestarte. A pesar de que Garfield dijo esto a la ligera, Subaru estaba empezando a preocuparse por dejar a Emilia atrás. O más bien se empezó a odiar a sí mismo por no haber pensado en esta posibilidad antes. Había una brecha en el mutuo entendimiento entre los residentes del santuario encabezados por Garfield, y los aldeanos de Arlan. En ese caso, ¿por qué no habría facciones internas dentro de cada uno de los campos también? No es como si cada uno de ellos hubiera aceptado seguir con los planes del santuario. La situación no siempre progresa como uno espera que lo hiciera. El mismo Subaru era muy consciente de este hecho. Subaru, tengo que volver de inmediato. Garfield, ¿te asusté demasiado, no? No hay necesidad de entrar en pánico, esos tipos no van a luchar entre ellos a plena luz del día, además no está Emilia-sama en la catedral. ¿Quién va a hacer ese tipo de cosas con todos esos humanos por ahí? Si quisieran conseguirlo, escogerían a alguien como este ruidoso hermano de aquí que sigue alejándose de la manada. Subaru, eso tiene sentido. Si van en contra de la voluntad de la mayoría, solo conseguirán empeorar su propia posición, ¿no es así? Por lo que no van a hacer nada precipitado todavía. Su agitación se había calmado un poco, Subaru dio un suspiro de alivio y trató de llevar su ritmo cardíaco bajo control. Entonces, dándose cuenta repentinamente de algo, levantó las cejas una vez más. Subaru, así que pensaste que sería peligroso para mí y para Otto salir solos, por lo que viniste con nosotros. Garfield, Al ver a Subaru ladear la cabeza mientras preguntaba aquello, Garfield se quedó perplejo un momento antes de que pudiera reaccionar. Entonces, rápidamente se dio la vuelta, para que Subaru no pudiera ver su expresión. Garfield, no hay manera de que sea así. Coincidencia. Te digo que fue una coincidencia. Subaru, ¿ves, Otto? Este es el ejemplo perfecto de un tsundere. Ayer en nuestro primer encuentro, pudimos ver el ardiente y magnífico Tsun, y ahora, ¿no es este vergonzoso y adorable Dere igual de fascinante? Otto, en realidad, después de haber recibido, ayer, de primera mano su Tsun en mi frente, sigue siendo un poco difícil de aceptar, pero sorprendentemente, me da la sensación de que no es una persona tan mala. No puedo negar que se siente como si mi corazón viril estuviera siendo engañado. Subaru, eres muy fácil de engañar, ¿sabías? Otto fue una trampa. Cuando el ridículo lamento de Otto resonó a través del bosque por la mañana, los pájaros asustados extendieron sus alas y volaron en dirección al cielo. El ruidoso de Otto, por un lado, y el difícil de odiar Garfield por el otro.
Estar junto a estos dos como ahora, por primera vez desde que llegó a este mundo paralelo, Subaru sentía como si hubiera encontrado unas malas compañías con los que, realmente, podía estar como iguales, en el sentido más puro de la palabra. Subaru, bueno, yo también caigo demasiado fácil. Y, relajando sus mejillas, Subaru dejó salir una apacible y ligera sonrisa. Esperando la llegada de la noche, enfrente de la entrada de la tumba, Subaru podía sentir una brisa oscura rozando su piel, muy diferente a la brisa fresca de la mañana. Emilia, ahora que es de noche, realmente se siente como una tumba. Se ve incluso más ominosa de lo que se veía ayer. Mirando la entrada de la tumba mientras su plateado cabello se balanceaba con el viento, era Emilia quien había pronunciado aquellas palabras. Y, jugueteando con el extremo trenzado de su pelo, le lanzó una mirada a Subaru. Emilia, ¿crees que está bien que entre ahora? Subaru, si hubieran puesto una señal en la entrada que dijera abrimos a las 7 en punto, entonces sería más fácil de saber, pero, por lo visto, a nadie le interesó hacer tal cosa si las pruebas supuestamente empiezan justo al anochecer, entonces, una vez que esté completamente oscuro, debería ser el momento correcto para entrar, o eso creo. Emilia, sí, bien. Esperaré un poco entonces. Con un pequeño suspiro de alivio, que se notaba incluso mientras decía aquello, parecía que Emilia todavía no era capaz de hacerse a la idea. A su lado, esperando que ella fuera capaz de reunir el valor necesario, Subaru giró la cabeza para ver detrás de él. Había otras 4 personas, además de Subaru, que habían venido para enviar a Emilia a tomar las pruebas. Por un lado, estaban Garfield y Lewis, como representantes del santuario. Por el otro, la representante de Roswell, Ram. Y, por último, el no estoy muy seguro de qué hace aquí, Otto. Aunque si lo contásemos junto a Emilia y Subaru, como parte de la facción de Emilia, ellos serían la facción con más miembros en este lugar. Subaru, pero claro, si tomamos en cuenta a todos los presentes en el santuario, seríamos la facción más pequeña de todo este lugar. Ahora que lo pienso, la vida podría hacerse mucho más difícil de ahora en adelante. Emilia, ¿qué estás murmurando? Es muy molesto. Subaru, solo hablaba conmigo mismo. Emilia-tan, tú solo preocúpate de estar lista para lo que se viene. Aunque, para ser honesto, el no ser capaz de encontrar nada sobre el contenido de las pruebas, me tiene bastante preocupado. Emilia, no saber de qué se trata, es lo mismo a lo que se han tenido que enfrentar todos aquellos que han desafiado las pruebas hasta ahora, ¿verdad? Así que no debería ser ladina ni hacer trampas cuando por fin es mi turno. Incluso estando en la misma situación que ellos, haré mi mejor esfuerzo. Viendo a Emilia apretar su pequeño puño, dándose ánimos a sí misma, Subaru, rápidamente, levantó una mano enfrente de sus ojos, como si se estuviera escudando de una brillante luz. Ahora, el modo en que había intentado que una bruja le ayudara a hacer trampas desde el principio, eso sí que fue ladino en comparación. Porque, comparado con él, era increíble lo pura y noble que Emilia podía ser. Subaru Emk. Uno es demasiado. Emilia, ha pasado tiempo desde la última vez que escuché a Subaru decir eso. Con una pequeña risilla, la expresión de Emilia cambió por completo al escuchar aquella vieja frase típica de Subaru. Viendo esa sonrisa, Subaru decidió que, todavía, valía la pena mantener aquella broma guardada bajo la manga y asintió. Subaru, sea como sea, no tengo ni idea de lo que pueda haber ahí dentro, pero si sientes cualquier peligro, solo tienes que gritar. Si gritas mi nombre, correré sin dudarlo a tu lado. Emilia, pero si entras a la tumba, ¿no harás cataplum en ese mismo instante? Subaru, ha pasado bastante tiempo desde que escuché a alguien usar la palabra cataplum. Inflando sus mejillas en respuesta a la objeción de Subaru, mientras este se rascaba en la cara, Emilia continuó con un pero. Emilia, te agradezco mucho que te preocupes por mí. Put todavía ha dado signos de querer presentarse, por lo que estoy comenzando a estar bastante preocupada. Y siento como si estuviera dependiendo completamente de Subaru justo ahora. Subaru, pues en ese caso, no dudes en apoyar tu inexistente peso sobre mí. Después de todo, Emilia-tan es tan ligera como una pluma y, si no te toco de vez en cuando para asegurarme que sigues ahí, estaría muy preocupado. Emilia, pero, de alguna manera, tengo la sensación de que ese movimiento ondulante de dedos que estás haciendo justo ahora, es verdaderamente asqueroso. Viendo el interminable movimiento de dedos de Subaru, Emilia dejó salir una sonrisa burloncia. Y, con su nerviosismo desapareciendo, hizo un pequeño estiramiento que la hizo parecer un poco más alta. Emilia, de alguna manera, tengo la sensación de que mis hombros se sienten más livianos. Incluso desde la primera vez que nos vimos, eso es algo que Subaru siempre ha logrado, ¿no es así?
Subaru, si de verdad tuviera esa clase de habilidades terapéuticas de primera clase, no sería el tipo de chico que pasa la mayoría de su tiempo aprendiendo origami hasta el extremo de ser capaz de hacer sin problemas un Rindo Uguruma. En realidad, había logrado desarrollar cierto orgullo en alcanzar tales extremos de aquel arte que fluye a través de la punta de los dedos. Sin embargo, no era algo que le hubiera mostrado a nadie más que no fueran sus padres. Escuchando las palabras sin sentido de Subaru sobre su pasado, Emilia adorablemente ladeó la cabeza demostrando su falta de comprensión. Pero viéndola bien ahora, y tan completamente linda, Subaru se cruzó de brazos y asintió. Y con aquella expresión de no haber entendido nada todavía en su rostro, Emilia se giró en dirección a la tumba. Emilia. Esta vez, de verdad voy a entrar. Así que reza por mi regreso a salvo. Subaru, rezaré hasta que las orejas de Buda sangren. Despidiéndola con aquellas palabras, observó las espaldas de Emilia mientras ella se desvanecía al interior de la tumba. Entonces, comenzando desde la entrada, una a una las luces se encendieron, del mismo modo que lo habían hecho con Subaru aquella madrugada. Y de este modo, los pasos de Emilia continuaron su camino, hacia las profundidades de la tumba. Parecía que las pruebas tendrían lugar en lo más profundo de aquel corredor, mucho más allá de donde Subaru fue capaz de ver en la madrugada, mientras entrecerraba los ojos para intentar ver el fondo. Lewis, tienes escrita la palabra preocupación por todo tu rostro, muchacho. Entonces, acercándose al lado de Subaru, cuya mirada demostraba nada más que preocupación, se encontraba una pequeña niña, o, más bien, una mujer completamente adulta que vivía al interior de aquel cuerpo infantil. Lewis, quien le había hablado. Completamente inadecuada a su adorable e infantil apariencia, lo que adornaba su rostro era una sonrisa más bien avejentada y antigua. Lewis estará bien. No hay necesidad de preocuparse. Las pruebas, o cualquier otro nombre exagerado con el que quieras llamarles, no son algo que amenacen la vida de la persona. Subaru, ¿eso significa que conoces el contenido de las pruebas entonces? Lewis, yo misma las tomé alguna vez. Siendo de sangre mestiza y estando cualificada, era lo más natural. Aunque, al final, no logré superarlas, pero, como puedes ver, me encuentro completamente sana y salva. Lewis dio un pequeño saltito en el lugar para demostrar que todavía estaba saludable. Y, viéndola intentando usar ese casi adorable gesto para eliminar la ansiedad que le carcomía, desde el fondo de su corazón, Subaru apreció su consideración, pero, Subaru, entonces, ¿fue por eso que te convertiste en una loli por fuera y una extremadamente anciana abuela por dentro? Si Emilia Tan se convirtiera en una loli sería bastante adorable, pero no estoy muy seguro de que ella estuviera feliz con eso. Lewis, debo ser una estúpida por haberte tomado lo suficientemente en serio como para no esperar una respuesta como esa. ¿Sabes, Subo, eres exactamente igual a Garbo, y no tienes ni idea de cómo respetar a tus mayores? Subaru, ¿qué te hace pensar eso? Aunque, en realidad, me siento mucho mejor ahora. Hice que te preocuparas por mí, así que lamento mucho eso. Viendo a Subaru inclinar la cabeza, Lewis dejó escapar un suspiro mientras sacudía la cabeza diciendo, ¿por qué no dijiste eso desde el principio? Y pretendió secarse una inexistente lágrima con sus largas y holgadas mangas. Esperando y viendo todo esto desde cerca, Garfield se cruzó de brazos con una expresión asqueada, y luego se giró para mirar la tumba. Sorprendentemente, Otto y Ran parecían estar metidos en una conversación sobre algo y daban la impresión de haber establecido un cierto grado de amigable entendimiento. Para Subaru, que tenía muy poca experiencia en conversaciones amigables con Ram, atestiguar tal acontecimiento era un hecho bastante importante. Necesito hacer algo al respecto. Mejor le pido a Otto que me enseñe la técnica específica para mantener una conversación con Ram sin hacerla enojar. Subaru se prometió aquello a sí mismo en su corazón, antes de poner su atención nuevamente en la tumba. Sin darse cuenta, había levantado sus manos a la altura de su cintura, frotándolas una contra otra como si estuviera rezando. Era doloroso, no ser capaz de hacer nada más que esperar. Comparado con ser dejado atrás sin nada que poder hacer, hubiese sido más sencillo haber tomado las pruebas él mismo. Pero, justo en el momento en que esta idea había surgido en su cabeza, un notorio cambio tuvo lugar justo enfrente de él. Viendo este cambio, todos los presentes exclamaron en sorpresa. Pestañeando rápidamente, como un reflejo para acostumbrarse a la repentina oscuridad que los rodeó luego de perder su única fuente de luz, Subaru, las luces de la tumba se han apagado. Lewis, mientras las pruebas estén siendo realizadas, las luces deberían permanecer encendidas. Subaru, ¿quieres decir que no se supone que se apaguen como ahora?
Mirando en dirección a Lewis, que supuestamente debía saberlo todo, incluso aquellos sabios ojos demostraban confusión en estos momentos. Eso fue suficiente para decirle que aquella situación no era exactamente lo que ellos esperaban. Ya sea Garfield, que había dejado de cruzar sus brazos mientras corría de lado a lado, Ram, que se encontraba con el ceño fruncido, u Otto, que se encontraba completamente aterrado, nadie parecía tener ningún consejo para dar. En ese caso, Lewis sudó. No tienes las cualificaciones, no te dejará entrar. Subaru, he puesto atención en clases, así que también cumplo con los requisitos, ¿sabes? Ahora, lo mejor será echar un vistazo. No importa cómo se encuentre Emilia Tan, la sacaré de ahí. No se iba a quedar de brazos cruzados esperando. En el preciso instante en que Subaru temerariamente puso sus pies en la entrada, las luces de corredor se encendieron una vez más del mismo modo que habían hecho con Emilia. Sintiendo a Lewis y a Garfield exclamar detrás de él, antes de que pudieran decir nada para detenerle, Subaru se apresuró al interior de la tumba. El corredor continuaba lleno de polvo y, un simple respiro, era suficiente para traer malestar a los pulmones. Con sus fuertes pasos haciendo eco por todo el lugar, Subaru avanzó con prisa hacia las profundidades de aquel corredor, hacia las profundidades de la tumba. Subaru, maldición, lo eché a perder. ¿Por qué diablos tuve que quedarme atrás como si fuera una especie de carta en la manga lista para ser usada en caso de que algo saliera mal? Debería simplemente haber entrado junto a Emilia. Con sus remordimientos aflorando por sus labios, Subaru corrió. Entonces, repentinamente, a la vez que veía la luz alcanzar el final del pasillo, llegó a una pequeña habitación. Deslizándose sobre el suelo al frenar de golpe sus pasos, Subaru miró alrededor de la pequeña sala. Aunque alguien podría considerarla una habitación, era más bien un grotesco espacio rectangular con 4 esquinas talladas. Sin ningún amoblado, lo único que había era una simple puerta adornada por unas lámparas blanco-acianas. Y, en el suelo, al frente a esa puerta, yacía una chica de cabellos completamente plateados. Subaru. Emilia. Gritando su nombre, Subaru corrió hacia su cuerpo caído. Sosteniendo su delicado cuerpo entre sus brazos, no importaba que, la sacaría de ese lugar. Primero, deberás enfrentar tu pasado. Y, al siguiente instante, la sensación de alguien, susurrándole detrás de la oreja, golpeó su conciencia. ¿Qué podía haber sido esa voz? No hubo tiempo para ese pensamiento. Cayendo sobre sus rodillas, incapaz de moverse, el cuerpo de Subaru colapsó como una muñeca. Rodando sobre el suelo debido a la inercia, terminó cayendo justo al lado de Emilia. Entonces, recostado junto a la inconsciente Emilia, la conciencia de Subaru, también, fue arrastrada hasta el olvido. Comenzando a despertar de su sueño, Subaru tomó una repentina bocanada de aire como alguien que acababa de sacar la cabeza del agua. Era la sensación de haber emergido de un océano durmiente, ansiando la realidad, como un cuerpo que ansía un poco de aire. Gummo. Despierta, hijo. Subaru Kodi y Go de Hammurabi. Tos. Este poético saludo matutino, le golpeó con toda la fuerza de un impacto destructivo. Probando el dolor de un gran peso sobre él, presionándolo y extrayendo todo el aire de sus pulmones, el cuerpo recién despertado de Subaru saltó de la cama junto a todo ese peso, antes de descender en una viciosa competencia de tos. Uy, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto? Si solo era la normal prensa aplastante del amor que uso para despertarte. Tu falta de cuidado está ardiendo esta vez. Subaru cough, ¿pero qué esperabas de un oponente dormido? Dame un respiro. ¿Qué diablos había ocurrido? Levantó la cabeza llena de lágrimas en sus ojos. Y ahí, la persona que se encontraba frente al cuerpo de Subaru, que sobresalía casi completamente de su cama, giró la cabeza. Papá, ¿qué pasa con esa expresión? Parece como si hubieses visto el cuerpo completamente desnudo de tu padre de mediana edad esta mañana. Ese hombre, diciendo aquellas palabras mientras hacía una pose, era el padre de mediana edad, medio desnudo, de Subaru en la mañana. Natsuki Kenichi, que reía animosamente mientras despertaba a su hijo de su sueño. Subaru ya había utilizado este grito antes, aunque con otro significado, en el capítulo 6 de este arco. En aquella ocasión, eran las siglas de Emilia Tan Magi SH Akuma. Que venía a significar algo así como Emilia Tan es una verdadera diablilla. Aunque, en el capítulo de ahora, las siglas corresponden a Emilia Tan Majiki Sid. Que en cambio viene a significar, probablemente, Emilia Tan es un verdadero caballero. Subaru tiene, además, otros gritos EMB igual Emilia Tan Majibo Satsu. Emilia Tan es una verdadera bodhisattva.
O sea, una persona que ha seguido el camino de Buda, alcanzando la iluminación, pero que ha decidido continuar en nuestro mundo terrenal para poder ayudar a otros. Enfigual Emiliatan Magifairi. Emiliatan es una verdadera hada. Emigual Emiliatan Magialer. Emiliatan es una verdadera sanadora. Emigual Emiliatan Magimegambi. Emiliatan es una verdadera diosa. Emtigual Emiliatan Magitensi. Emiliatan es un verdadero ángel. 2. El código Hammurabi, creado en 1750 AC. Según la cronología media por el rey de Babilonia Hammurabi, es uno de los conjuntos de leyes más antiguos que se han encontrado y uno de los ejemplares mejor conservados de este tipo de documentos creados en la antigua Mesopotamia y, en breves términos, se basa en la aplicación de la ley del talión. Ya saben, ojo por ojo, diente por diente. Gracias a Traducciones y Seca.